Te he traído en un parque que es una de las atracciones más chulas de esta zona y pertenece al conde Sigurta. Ah, pero es él. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo Muy bien. Todo bien, perfecto. Encantada, conde. Me encanta. Todo esto es suyo. Parece que sí. ¿Qué historia tiene este parque? Mi abuelo tenía una compañía muy grande en Milano, una de las empresas farmacéuticas más grandes de Italia. Le gustaba muchísimo esta propiedad, compró todo, transformó esta propiedad en un jardín. La compañía después la vendió a Bayer, pero en este momento que él vendió la compañía había un gran problema. El gran problema era cómo voy a mantener esta propiedad. Así que un día, hablando con un amigo, le dijo, ¿por qué tú no lo vas a abrir y mostrarlo a la gente que te va a pagar un ticket? Y así empezaron en 1978. Ahora hacemos casi 500.000 de gente que viene a mirar el parque. ¿500.000 Sí. de personas pasan por aquí al año? Este parque es el parque privado más visitado de Europa. Perdóneme, conde, Sí. pero estamos pasando aquí a que hay animales. Ciervos, la mayoría son animales rescatados porque increíble pensarlo, pero hay gente que no trata bien los animales. ¿Este parque qué extensión tiene? Tiene 650.000 metros cuadrados, como 120 canchas de fútbol. Yo inventé una nueva palabra en italiano, son 2 semanas atrás. Ah, Porque esto es una primicia entonces. sí, laberinto no es el nombre correcto, porque laberinto significa que tú entras, te vas y llegas al final de la solución. Y yo inventé una palabra nueva que es polirinto, que significa un laberinto que tiene más que una solución. ¡Ay, qué bonito! Como 7 años para hacerlo. ¿Costó 7 años hacerlo? Sí, 7 años, ¿Y sí. quién lo diseñó? Yo. Este polirinto es considerado uno de los 5 mejores polirintos del mundo. ¿Y por qué habla también español? Porque mi mujer, que estaba una jugadora profesional, se entrenaba en Argentina. Así que el ¿Una jugadora entrenador... profesional de qué? De tenis. Ah. Tenis. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Muchas gracias. Por el paseo, ¿eh? A usted. Esto no lo suele hacer usted nunca, ¿no? Para madrileños por el mundo sí. Solamente para la persona que tiene un buen corazón. Digamos, el pueblo de los enamorados.